Buenas noches. Los invito a descender conmigo. Bajo el asfalto y el concreto de nuestras ciudades existe un segundo sistema circulatorio, un laberinto de túneles oscuros por donde fluye la sangre de la metrópoli. Hablo del metro, un no lugar donde millones de extraños se rozan cada día, compartiendo un espacio anónimo y transitorio antes de dispersarse de nuevo en la superficie. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi deber es registrar las historias que nacen en ese inframundo moderno. Relatos que surgen del estruendo de las ruedas, del parpadeo de las luces fluorescentes y del silencio profundo que se instala cuando el último tren se ha ido. Porque en esos túneles no solo viajan personas, viajan también historias, ecos y a veces presencias que no pagaron boleto. Presten atención al anuncio de la próxima estación. El viaje de esta noche ha comenzado. Este testimonio nos fue enviado por Isabel, una mujer que durante más de 10 años tomó la línea 2 del metro de la Ciudad de México, la línea azul, para ir de su casa cerca de Taxqueña a su trabajo en el centro. Su relato, como el de muchos otros, se centra en un fenómeno que al principio parece un simple truco de la vista, hasta que la realidad se quiebra y te demuestra que has estado mirando en la dirección correcta todo el tiempo. La rutina de Isabel era la de millones: el apretujamiento matutino, el calor, el ruido hipnótico del tren sobre las vías. Para sobrellevarlo, tenía sus propios rituales. Uno de ellos era mirar por la ventanilla en los tramos subterráneos, observando el pasar fugaz de los cables y las luces de servicio en la oscuridad del túnel. Era una forma de meditación, de abstracción. Fue en el tramo entre las estaciones Zócalo y Allende donde comenzó a verlo. Al principio fue una impresión fugaz. Justo a mitad del túnel, por una fracción de segundo, a la luz de las ventanillas del tren, le pareció ver el contorno de un andén, una plataforma de estación que no debía estar allí. Lo descartó como una ilusión óptica, un reflejo, el juego de las luces y las sombras. Pero al día siguiente volvió a verlo, y esta vez con más detalle. No era un simple contorno, era, sin lugar a dudas, una plataforma de estación de metro, pero diferente a las demás. Parecía más vieja, con pilares de un estilo antiguo y paredes de azulejos descoloridos. Y sobre el andén vio figuras, siluetas oscuras, inmóviles, como gente esperando un tren que nunca llegaba. La visión duraba apenas el par de segundos que el tren tardaba en pasar a toda velocidad. Isabel comenzó a obsesionarse. Cada día, en ese tramo, se pegaba a la ventanilla, intentando enfocar la vista, capturar más detalles. La mayoría de los otros pasajeros no notaban nada, absortos en sus teléfonos, en un libro o en el sueño. Isabel se sentía como la única espectadora de un teatro secreto. Comenzó a investigar. Buscó en internet, en libros sobre la historia del metro. No encontró nada. No había registro de ninguna estación fantasma o abandonada entre Zócalo y Allende. La construcción de la línea 2 en ese tramo había sido directa. La estación secreta no existía. Sus amigos y familiares se burlaban de ella. Es el estrés, Isa. Estás viendo cosas. Empezó a dudar de su propia cordura. Quizás tenían razón. Quizás era solo el cansancio, la monotonía del viaje diario. Decidió dejar de mirar. Durante una semana se forzó a leer un libro durante ese tramo del trayecto, pero sentía la presencia de la estación al pasar. Podía sentir una extraña caída en la temperatura, una vibración diferente en las vías. Sabía que seguía allí, esperándola. El día que todo cambió fue un jueves por la tarde. El vagón no iba tan lleno como de costumbre.
Al entrar en el túnel después de Zócalo, Isabel no pudo evitarlo. Se acercó a la ventanilla y entonces el tren comenzó a frenar. Un chirrido de frenos llenó el vagón. Los pasajeros se miraron, confundidos. El tren se detuvo por completo. En mitad del túnel oscuro, una voz en el intercomunicador anunció: «Estamos experimentando problemas técnicos. Por favor, mantengan la calma». Isabel sintió que el corazón se le detenía, porque sabía exactamente dónde se habían detenido. Miró por la ventanilla. Estaban junto a la plataforma. Ahora podía verla con una claridad perfecta y aterradora. El andén estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Los azulejos de las paredes estaban rotos y manchados de humedad. Había viejos anuncios de productos que ya no existían, descoloridos y hechos jirones. La estación era real, pero parecía un lugar muerto, una ruina olvidada en el tiempo, y estaba completamente vacía. Las siluetas que solía ver no estaban. De repente, con el silbido neumático que conocía tan bien, las puertas de su lado del vagón se abrieron. Se abrieron a la plataforma fantasma. Un silencio sepulcral cayó sobre el vagón. Los pocos pasajeros que había se quedaron inmóviles, mirando con incredulidad la estación muerta que se extendía ante ellos. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces, de los viejos altavoces de la plataforma, oxidados y silenciosos, surgió una voz. No era la voz grabada y moderna del metro. Era una voz metálica, antigua, como de una vieja película. «Próxima estación, Moneda», dijo la voz. «Corresponde con la línea 1. Se recomienda bajar con cuidado». El pánico se apoderó de Isabel. Buscando en sus archivos mentales, recordó haber leído que Moneda había sido uno de los nombres propuestos originalmente para la estación Zócalo, un nombre que se descartó antes de que la línea se inaugurara. Estaban detenidos en una estación que nunca fue, en un eco de lo que pudo haber sido, y mientras el terror la paralizaba, miró hacia el final del andén y las vio. Las siluetas oscuras que veía a diario estaban allí, agrupadas en la penumbra del final del túnel, y lentamente todas se giraron y comenzaron a caminar hacia la puerta abierta de su vagón. No caminaban, se deslizaban. En ese instante, las puertas del tren se cerraron con una violencia inusitada. Las luces del vagón parpadearon y con una fuerte sacudida, el tren reanudó su marcha, dejando atrás la estación del recuerdo. El resto del viaje fue un caos. La gente gritaba, otros rezaban. Al llegar a la estación Allende, casi todos los pasajeros salieron corriendo del vagón, huyendo como si escaparan de un incendio. Isabel se quedó sentada, temblando, incapaz de moverse. Nunca más volvió a ver la estación. Pero ahora, cada vez que pasa por ese tramo del túnel, ya no mira. Cierra los ojos con fuerza, porque sabe que está allí. Una estación fantasma, un andén habitado por los ecos del pasado, que a veces, cuando un tren se detiene por error, abre sus puertas, esperando con una paciencia infinita a sus próximos pasajeros. La aterradora experiencia de Isabel nos demuestra que la geografía de una ciudad tiene capas y que a veces podemos asomarnos a las que han sido borradas del mapa. Pero no todo el horror del metro reside en lo que se ve. A veces, la amenaza es invisible y solo la conocen quienes trabajan en la más absoluta oscuridad. La siguiente crónica nos fue confiada por un ex trabajador de mantenimiento de vías. Jorge trabajó por más de 25 años en el mantenimiento de las vías del metro. Su turno comenzaba a la medianoche, cuando el último tren de pasajeros llegaba a la terminal. Era un trabajo peligroso y solitario.
una vez que se cortaba la corriente de la barra guía, él y su cuadrilla descendían a los túneles con sus herramientas en una carrera contra el reloj para realizar las reparaciones necesarias antes del primer tren de la mañana. El túnel de noche es otro mundo, me contó Jorge, ya jubilado. No hay silencio igual. Es una oscuridad tan profunda que parece que te la puedes beber, y aprendes a escuchar. Cada goteo de agua, cada crujido del metal, cada rata que corre. Tu oído se convierte en tu mejor herramienta y en tu peor enemigo. Entre los trabajadores de vías, los vieros, como se llaman entre ellos, existen muchas leyendas, pero hay una que todos conocen y respetan con un miedo profundo. Es la leyenda del Tren Cero. No es un tren fantasma como los de las películas. No se ve, solo se escucha y se siente. Según Jorge, ocurre sin previo aviso. La cuadrilla está trabajando en un tramo del túnel con la certeza de que la energía está cortada y no hay ningún tren en movimiento en toda la línea. De repente, a lo lejos, se comienza a escuchar el inconfundible estruendo de un tren acercándose a toda velocidad. El sonido crece, llenando el túnel, haciendo vibrar las paredes. Un viento poderoso, helado y con olor a ozono, barre el túnel, levantando polvo y basura. Las vías de acero vibran bajo los pies, como si una masa de cientos de toneladas estuviera pasando sobre ellas. Pero no hay luces, no hay tren. La vía está completamente vacía. La regla, transmitida de veterano a novato, es de una simpleza aterradora. En el momento en que escuchas el sonido, sueltas todo, corres hacia el nicho de seguridad más cercano o te pegas a la pared del túnel, le das la espalda a la vía y cierras los ojos. Y no miras. Pase lo que pase, no miras la vía vacía mientras el estruendo te ensordece. Es una prueba de fe al revés, decía Jorge. Tienes que creer en lo que no ves, creer que algo invisible y terrible está pasando y que tu única salvación es la ignorancia. La historia que marcó a Jorge ocurrió en un tramo profundo y poco ventilado de la línea 3, entre Potrero y La Raza. Su cuadrilla estaba reemplazando una sección de la vía. Eran 4 hombres, Jorge, 2 veteranos más y un muchacho nuevo, un joven de unos 20 años al que apodaban El Canelo por su cabello rojizo. El Canelo era valiente hasta la imprudencia. Se burlaba de las advertencias de los veteranos sobre el Tren Cero. Son cuentos para asustar novatos, decía. El eco en los túneles les juega trucos. Esa noche, mientras soldaban una de las vías, lo escucharon. El estruendo familiar, naciendo en la oscuridad del túnel, creciendo en intensidad. ¡Cero! ¡Péguense!, gritó el jefe de la cuadrilla. Los 3 veteranos, incluido Jorge, soltaron sus herramientas y se pegaron a la pared, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Pero el Canelo se quedó de pie en medio de las vías, con una sonrisa de desafío en el rostro, su linterna apuntando a la oscuridad del túnel de donde venía el sonido. «No mires, idiota», le gritó Jorge por encima del estruendo. El viento helado los golpeó. Las vías comenzaron a vibrar violentamente. El sonido era ahora ensordecedor, el rugido de 1000 trenes pasando al mismo tiempo. Y el Canelo seguía allí, mirando fijamente la vía vacía. Y entonces su sonrisa se borró. Su rostro se contrajo en una máscara de terror absoluto. Sus ojos desorbitados como si estuviera viendo algo incomprensible. Justo cuando el epicentro del sonido pasaba junto a ellos, el Canelo fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo. No lo golpeó nada visible. Simplemente fue arrojado hacia atrás con una fuerza descomunal, como si un tren real lo hubiera embestido. Su cuerpo golpeó la pared del túnel con un sonido sordo y terrible,
y cayó inerte sobre las vías. Tan rápido como comenzó, el fenómeno cesó. El estruendo se alejó por el túnel y el silencio regresó, más profundo y pesado que antes. Corrieron a auxiliar al Canelo. Estaba vivo, pero inconsciente, con múltiples fracturas. Mientras lo preparaban para sacarlo del túnel, el joven comenzó a murmurar, delirando. Las ventanas, las caras en las ventanas, susurraba. Demasiada gente. Me estaban mirando, todos me estaban mirando, la gente de adentro. El Canelo sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Pasó meses en rehabilitación y con terapia psiquiátrica. Nunca pudo explicar coherentemente lo que vio. Solo repetía esas frases sobre las caras en las ventanas de un tren que no estaba allí. Jorge tiene su propia teoría, una que es compartida por muchos vieros. El tren cero no está vacío, me dijo, con la mirada perdida en el recuerdo. Es un tren de energía, un tren psíquico. Está lleno con los ecos de los millones de personas que han viajado en el metro por décadas. Sus prisas, sus tristezas, sus alegrías, sus angustias. Toda esa energía se acumula en los túneles. Y a veces pasa. Un tren hecho de emociones. Mirarlo directamente es como asomarse al alma de la ciudad entera, toda a la vez. Es demasiado. La mente humana no lo soporta. Se rompe. La leyenda del tren cero es una aterradora metáfora sobre la energía residual que habita en los espacios públicos. Pero no todo el horror del metro es tan etéreo. A veces, la amenaza es de carne y hueso y se esconde a plena vista. La siguiente crónica, fruto de una investigación en los archivos policiales, nos habla de una serie de casos que desafían toda explicación racional. Entre los oficiales de la policía bancaria e industrial asignados a la vigilancia del metro, las historias de crímenes y tragedias son el pan de cada día. Pero hay una serie de incidentes ocurridos a lo largo de décadas que se han convertido en una leyenda interna, un expediente extraoficial que se transmite con una mezcla de frustración y miedo. Es la leyenda del hombre del último vagón. El patrón es tan consistente que parece un ritual. Ocurre siempre en el último tren de la noche, en alguna de las líneas más profundas y solitarias, como la 7 o la 9. La policía recibe un reporte. Una persona ha fallecido en el último vagón. Al llegar, encuentran la escena. Un hombre, generalmente de mediana edad, sentado en uno de los asientos, sin vida. No hay signos de violencia, no hay armas, no hay drogas. La autopsia, invariablemente, resulta no concluyente. La causa de la muerte se registra como un infarto masivo o un paro cardiorrespiratorio fulminante. Se archiva como muerte por causas naturales. Pero los testimonios de los pocos pasajeros que viajaban en ese vagón cuentan una historia diferente. Todos relatan lo mismo. La víctima parecía normal, quizás un poco cansada o triste, como cualquier otro al final de un largo día. En una de las últimas estaciones, un nuevo pasajero subía al vagón. Un hombre. Lo describen siempre de la misma manera. Alto, muy delgado, pálido, vestido con un traje oscuro y anticuado. Se sentaba directamente al lado de la víctima, incluso si el resto del vagón estaba vacío. Y comenzaba a susurrarle al oído. Nadie lograba escuchar lo que decía, pero todos los testigos describen el efecto de esas palabras en la víctima. Su rostro pasaba por una rápida y terrible transformación. Primero, una expresión de profunda confusión. Luego, de un terror absoluto. Después, de una tristeza desgarradora, a menudo acompañada de un llanto silencioso. Y finalmente, una expresión de calma total, de una paz profunda y absoluta. En ese momento, la víctima simplemente se desplomaba, sin vida. Y el hombre del traje
desaparecía. Nadie lo veía bajar del tren. Simplemente, cuando la gente reaccionaba y el pánico comenzaba, él ya no estaba. Nuestra investigación se centra en el caso de un joven detective de la policía, a quien llamaremos Morales, que en los años 90 se topó con uno de estos casos y se negó a aceptarlo como una muerte natural. La víctima era un oficinista de 45 años, sin problemas de salud conocidos. Los 3 testigos del vagón contaron la misma historia del hombre pálido del traje. Morales, intrigado, comenzó a cavar en los archivos y descubrió, para su horror, que había al menos una docena de casos idénticos en los últimos 20 años. Mismo modus operandi, misma descripción del sospechoso. Incluso encontró viejos retratos hablados, hechos a lápiz. Todos mostraban el mismo rostro demacrado y los mismos ojos vacíos. Morales se obsesionó. Estaba convencido de que se trataba de un asesino en serie increíblemente sutil, quizás usando un veneno indetectable o una técnica de inducción hipnótica. Comenzó a pasar sus noches libres viajando en el último vagón de las líneas 7 y 9, esperando encontrar al hombre del traje. Durante meses no pasó nada. Morales estaba a punto de abandonar, pensando que la leyenda era solo eso. Pero una noche, en la estación refinería, lo vio. Un hombre alto, pálido, vestido con un traje oscuro que parecía fuera de época, subió al vagón casi vacío y se sentó junto a un hombre de aspecto cansado que dormitaba en un asiento. El corazón de Morales se detuvo. Era él. Coincidía perfectamente con los retratos hablados. Morales, discretamente, se acercó. Vio cómo el hombre del traje se inclinaba y comenzaba a susurrarle al oído al otro pasajero. Y vio, con una mezcla de horror y fascinación, la transformación en el rostro de la víctima. Confusión, terror, tristeza y la calma final que se acercaba. Morales decidió actuar. Se paró frente a ellos. «Policía de investigación», dijo mostrando su placa. «Usted, venga conmigo». El hombre del traje no se inmutó. Dejó de susurrar y levantó la vista hacia Morales. Sus ojos eran lo más aterrador. Eran pozos de una infinita fatiga, de un conocimiento antiguo. «No he cometido ningún crimen, oficial», dijo con una voz que era como el roce de hojas secas. «Yo no los mato, solo les digo la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Morales, sintiendo un frío que no era físico. El hombre del traje sonrió, una sonrisa sin alegría. «La verdad final, la respuesta a todo, el secreto que hace que el descanso sea por fin bienvenido. La mayoría de la gente no está lista para escucharla, pero algunos están tan cansados que la buscan, y yo simplemente se la ofrezco». La víctima, a su lado, exhaló un último suspiro y se desplomó, con una expresión de paz absoluta en el rostro. «¿Quiere escucharla usted, oficial?», continuó el hombre del traje, su mirada vacía fija en Morales. «Parece un hombre que busca respuestas. Yo las tengo todas. Solo tiene que escuchar». Morales se quedó paralizado. Estaba frente al asesino que había buscado por meses. Pero este asesino no usaba armas. Su única arma era su voz. Una verdad tan terrible o tan hermosa que el corazón humano no podía soportarla. Podía arrestarlo, pero ¿bajo qué cargos? ¿Asesinato por susurro? ¿O podía escuchar? Podía saber el secreto y unirse a las otras víctimas en su paz eterna. La crónica de Morales termina en ese punto. No sabemos qué decidió. Su expediente oficial dice que se retiró de la fuerza policial por estrés postraumático unas semanas después de este incidente.
La leyenda del hombre del último vagón sigue viva. Y en las noches más solitarias, en el tren que rechina hacia la terminal, quizás todavía viaja un hombre pálido que ofrece, a quien esté lo suficientemente cansado para escuchar, el último y más peligroso de los secretos. El último tren ha llegado a la terminal. Las puertas se abren a una noche llena de preguntas. Las historias que hemos escuchado hoy nos pintan el sistema de metro no como una simple red de transporte, sino como un organismo vivo, con sus propias arterias, sus propios fantasmas y sus propios y terribles secretos. Les agradezco haberme permitido ser su guía en este viaje subterráneo. Si alguna vez, en la soledad de un vagón o en la espera de un andén, han sido testigos de un evento que descarriló su percepción de la realidad, los invito a compartir su relato en los comentarios o al correo que les dejamos en la descripción de cada video. La próxima vez que escuchen el anuncio "Cuidado al cerrar las puertas", recuerden que la advertencia podría no ser solo para ustedes. Soy el cronista de lo inexplicable. Tengan un regreso seguro a la superficie.